Estaba muerto, y cuando me encontraba ante Jesucristo, una sola frase que me dijo me impactó más que cualquier otra cosa: no basta con orar. El peso de esas palabras me destrozó más que ver el arma de un enemigo apuntándome directamente. ¿Por qué Dios diría eso? ¿No se supone que la oración es la clave que nos acerca a Él, el acto esencial de comunión con lo divino? Mi nombre es Samuel Carter y tengo 72 años. Una vez fui salvavidas, un hombre cuya vida estuvo determinada por los ritmos del océano, y he vivido más de lo que la mayoría de las personas podrían imaginar. Ahora, me siento obligado a compartir con ustedes la experiencia más extraordinaria de mi vida, el día en que rocé la frontera que separa la vida de la muerte. Fue un momento en el que partí de este mundo y me encontré cara a cara con una verdad tan profunda, tan abrumadora, que alteró el curso de mi existencia para siempre. Entiendo que lo que estoy a punto de compartir puede parecer imposible de creer. No es una historia que encaje perfectamente en la narrativa de nuestra vida cotidiana. Si eres escéptico, no te culpo. De hecho, espero que cuestiones lo que estoy a punto de decirte. Pero antes de que lo descartes, déjame pedirte que des un paso atrás y entiendas realmente quién soy y por lo que he pasado. Solo entonces comenzarás a ver por qué este encuentro con Dios era inevitable y por qué es tan importante para ti escuchar este mensaje. La tormenta afuera rugía como una bestia salvaje, sus aullidos se elevaban en un feroz coro de rebelión. La lluvia golpeaba contra las ventanas como si quisiera ahogar al mundo en su furia implacable. Dentro de la destartalada casa de madera, me senté, escuchando los crujidos de las paredes que gemían bajo el peso de la tempestad. Cada gemido se sentía como el grito de un alma que se prepara para abandonar el cuerpo, resonando con una urgencia profunda y triste. La oscuridad en la habitación era espesa, sofocante. Solo el débil parpadeo de una lámpara de aceite ofrecía alguna luz, su resplandor temblaba como una vela asustada por la tormenta de afuera. El olor mohoso a moho y tabaco se aferraba al aire, un recordatorio de años pasados en el abandono. Nada de eso importaba. Ya no me importaba. Me senté hundido en un viejo sillón, uno que había sido mi compañero constante durante incontables noches largas de tormento. Ante mí había una hoja de papel en blanco, pero no salían palabras. Mis ojos la miraban, vacíos y vacíos, como si esperara que alguna respuesta divina se manifestara desde el silencio. A mi alrededor, el pasado susurraba en forma de medallas de plata deslustradas y una foto de camaradas caídos, recordatorios de una vida que alguna vez estuvo llena de propósito y gloria. Una vez había sido bombero, un guerrero al borde del peligro con coraje en mi corazón. Pero ahora, todo lo que quedaba era un cascarón vacío de un hombre, un alma perdida atormentada por los fantasmas de días que ya habían pasado. Me persiguieron sin descanso, noche tras noche, sus rostros grabados en mi mente mientras murmuraban sus arrepentimientos y su dolor. Entonces vino el sueño. En este sueño, me encontré a la deriva en una violenta tormenta, los vientos aullaban con una furia sobrenatural, y en algún lugar a lo lejos, los gritos de almas desesperadas resonaban, pero no podía verlos ni alcanzarlos. Estaba solo, completamente solo, en medio de este caos. No era solo un sueño, se sentía como un reflejo de mi propia vida, fragmentada, perdida y fuera de control. El miedo que sentí no se parecía a nada que hubiera conocido antes. No era el miedo alimentado por la adrenalina que había enfrentado en el campo de batalla, donde lo que estaba en juego era claro y el peligro era real. Esto era algo más profundo, algo insidioso. Era un miedo que parecía hablarme, no con palabras, sino con un susurro silencioso y persistente que me instaba a enfrentar algo que había enterrado en lo más profundo de mi mente. Una verdad que había intentado reprimir, pero no me dejaba ir. No podía recordar exactamente cuándo había comenzado el sueño ni a dónde me llevaba, pero sabía que me estaba llevando a un ajuste de cuentas que ya no podía evitar. Me encontraba cara a cara con una realidad para la que nunca había estado preparada. Era una maldición, una oscuridad que silenciosamente se arrastraba desde el pasado hasta mi presente, susurrando su tormento cada vez que cerraba los ojos. Sabía, en el fondo, que la única manera de liberarme de ella era enfrentarme a la verdad.
Pero a veces, la verdad es una bestia, una que es casi imposible de enfrentar, especialmente cuando saca a la luz las cosas que has pasado toda una vida tratando de enterrar. El olor a humo, todavía persiste. Ese olor sofocante y abrumador, que se ha aferrado a cada poro de mi cuerpo desde esa terrible noche. La noche en que explotó la planta química y el violento infierno convirtió nuestro pequeño pueblo en algo que se parecía al infierno mismo. Pero esto no era un incendio común. No eran solo llamas, era como si una fuerza monstruosa hubiera estallado desde la tierra misma, escupiendo extrañas chispas rojas y azules, una luz antinatural que no pertenecía a ningún fuego terrenal. Me quedé allí, mirando impotente como el fuego devoraba todo a su paso. Casas, árboles, incluso personas, las llamas los consumieron todo. Las explosiones sacudieron el suelo, cada una más violenta que la anterior, destrozando lo que una vez fue una noche pacífica. Sé que estuve allí. Vi cómo se desarrollaba todo. Pero incluso ahora, el recuerdo de esa noche es borroso. ¿Por qué no puedo recordarlo? ¿Por qué todo está tan borroso? En ese momento, todavía era el líder del equipo de rescate Alfa. Mis hermanos, mi equipo, contaban conmigo para guiarlos a través de las llamas. Pero esta vez, algo dentro de mí era diferente. Por primera vez, sentí un peso en el corazón, impotencia, una sensación profunda y persistente que no podía quitarme de encima. El humo era espeso y punzante, que me quemaba los ojos y hacía que las lágrimas cayeran libremente. ¿Era el humo lo que me hacía llorar o la agonía de ver mi mundo desintegrarse? El calor era insoportable, que me abrasaba la piel con cada respiración, como si el aire mismo estuviera tratando de despojarme de todo. Pero no tenía elección. No podía retroceder ahora. Tenemos que entrar. Tenemos que salvarlos. Grité por encima del rugido de las llamas, mi voz atravesó el caos como una orden. Pero en el fondo, la duda me carcomía. ¿Realmente podría sacarlos sanos y salvos? ¿Podría? Michael, el más joven del equipo, me miró con miedo en sus ojos. Pero a pesar de su preocupación, no dudó. Me siguió, cargándose hacia el fuego sin pensarlo dos veces. David, el que había estado a mi lado en incontables situaciones de vida o muerte, me ofreció una sonrisa tranquilizadora. Siempre fue así, tranquilo, firme, un pilar de fuerza cuando todo lo demás parecía desmoronarse. Siempre nos hizo creer que todo estaría bien. Pero esa noche, nada salió como debía. Todo se movió tan rápido, tan violentamente, que apenas tuve tiempo de procesar lo que estaba sucediendo. Una explosión ensordecedora, más fuerte que cualquier otra que haya escuchado, estalló bajo mis pies. Caí al suelo, mi cabeza daba vueltas mientras el fuego y el humo consumían todo a mi alrededor. Cuando finalmente logré ponerme de pie, lo vi, parte de la fábrica se había derrumbado, enterrando el área donde el equipo Beta había estado buscando sobrevivientes. El pánico se apoderó de mí mientras buscaba el comunicador, con la voz ronca mientras gritaba, «Ion, ¿puedes oírme, Ion?» Se escuchó un leve zumbido, luego nada. El silencio que siguió fue sofocante. Mi corazón se encogió, como si algo invisible lo hubiera agarrado. Sabía que estaban atrapados, pero yo, no podía hacer nada. Mis hermanos, los que confiaron en mí con sus vidas, ahora estaban a merced de las mismas llamas que habíamos venido a combatir. Y no podía salvarlos. Me quedé allí de pie en medio de las llamas y los escombros, un peso aplastante presionándome, más pesado que el fuego mismo. Por primera vez en mi vida, me sentí tan pequeño, tan absolutamente impotente. La comprensión de que no tenía el control, de que había fallado, me consumía. Ese fue el momento en que comprendí el verdadero significado de la desesperación. No me detuve. No podía. Con cada ladrillo que sacaba, con cada pieza de escombro que movía, la realidad de la situación se volvía más clara. Habíamos llegado demasiado tarde. Habíamos fracasado y por mucho que lo intentara, no había nada que pudiera hacer para cambiarlo.
¿Conoces ese olor? El humo espeso y acre, la gasolina penetrante, y lo peor de todo, el insoportable hedor de la carne quemada. Ese olor está grabado para siempre en mi memoria. Se adhiere a mí, no solo cuando estoy despierto, sino también en mis sueños. A veces, todavía puedo olerlo, persistiendo en las pesadillas que me persiguen todas las noches. Y entonces, los encontramos. O mejor dicho, lo que quedaba de ellos. Ion. El hombre en quien había confiado como un hermano. El hombre que me había guiado con coraje y convicción. Pero su rostro, no, ya no era un rostro. Lo que quedaba de él era irreconocible. No podía soportar mirarlo directamente. Tuve que apartar la mirada. Era demasiado para soportar. David, el que siempre tenía esa sonrisa brillante y tranquilizadora, incluso cuando estábamos al borde del peligro. Pero esa sonrisa ya no está. Él también se ha ido. Me quedé allí, entre las ruinas desmoronadas y las cenizas, mirando los restos de Alpha Rescue, mis hermanos, mis camaradas, los hombres que una vez habían depositado su confianza en mí. Ahora, no eran más que fragmentos, consumidos por el mismo fuego que habíamos luchado por extinguir. Todo el coraje, toda la fuerza que habíamos compartido, se redujeron a restos ennegrecidos de lo que una vez fue. Todo sucedió en un solo momento, un juicio que creí que era el correcto en ese momento, que me lo quitó todo. Recuerdo hundirme de rodillas en los escombros, la lluvia cayendo a cántaros, empapándome hasta los huesos. Y susurré, con la voz quebrada, sonando más como un loco que como un hombre de fe, si hay un Dios. Mis palabras eran apenas audibles contra el viento aullante. ¿Por qué dejaste que esto sucediera? ¿Por qué los estás castigando? No merecían morir así. ¿Por qué me estás castigando a mí? Esperé algo, cualquier cosa. Una señal. Una respuesta. Pero lo único que vino fue silencio. El tipo de silencio que hace que el mundo se sienta mucho más frío, mucho más oscuro. No hubo intervención divina, ninguna voz desde arriba, ninguna luz que me guiara a través de la tormenta. Solo vacío. La fe a la que me había aferrado durante tanto tiempo, la fe que había sido mi ancla durante años de dificultades y pérdidas, se hizo añicos ante mí. Fue como pisar fragmentos de vidrio, cada pedazo de mi creencia cortando mi alma. Y si estás escuchando esta historia, quiero que entiendas una cosa, el sentimiento de impotencia no es solo dolor, es un peso, una carga que llevarás por el resto de tu vida. Es el tipo de carga que no se alivia, sin importar cuántos días pasen, sin importar cuánto tiempo intente curarla. Pero hay una verdad que debes aprender de esto, a veces, tu fe será puesta a prueba de maneras que nunca esperaste. Y cuando eso suceda, descubrirás quién eres realmente. Te enfrentarás a la cruda y sin adornos verdad sobre ti mismo. No me desplomé en un campo de batalla ni bajo el sonido de disparos o explosiones. Pero esa noche en la planta química, me perdí. Después de la explosión, me dejé llevar. Durante meses, vagué por la vida como un fantasma, un alma perdida sin un rumbo claro. Todas las noches, me despertaba con un sudor frío, con el corazón acelerado como si acabara de escapar de algo monstruoso. Mi respiración era rápida, superficial, como si todavía estuviera huyendo de lo que me atormentaba. A menudo me preguntaba, ¿haber sobrevivido fue un castigo? ¿Dios me estaba permitiendo vivir solo para sufrir, para enfrentar un tormento interminable por lo que sucedió esa noche? ¿Se trataba de una forma retorcida de justicia? Si alguna vez has estado al borde de la vida y la muerte, conoces el peso sofocante de la impotencia. Es una sensación que drena la fuerza de tu cuerpo, dejándote vacío. Es como perder todo en lo que alguna vez creíste, todo lo que alguna vez tuviste cerca, y darte cuenta de que todo estaba simplemente, vacío. Sentí que me hundía más, cayendo en un vacío que parecía extenderse infinitamente ante mí. No podía ver el fondo. No podía ver ninguna salida. ¿Y la peor parte?
ya no estaba seguro de si quería volver a salir. ¿Entiendes esa sensación? La sensación de caer, pero no tener la fuerza para agarrarme a nada. ¿Nada en absoluto para detener el descenso? Una vez me enfrenté a las llamas, y aunque quemaron mi cuerpo, nunca tocaron mi alma. ¿Pero este abismo? Me está consumiendo de adentro hacia afuera, un fuego que quema más profundo que la piel. Quema hasta el núcleo mismo de lo que soy. Y luego estaba allí de nuevo. La planta química estaba ardiendo una vez más. Las llamas estaban vivas, devorando todo a su paso. Pero esta vez, la oí, una voz débil y rota, pero inconfundible. «Ion». «Ayúdame», gritó, su voz apenas cortaba el rugido del fuego. Me di la vuelta. Y allí estaba, atrapado debajo de una viga enorme. No muy lejos de él, David luchaba por arrastrarse, su rostro era una mezcla de sangre, hollín y dolor. Sus ojos, abiertos y llenos de súplica desesperada, se clavaron en los míos. Estaba gritando, pidiendo ayuda en silencio. Quería salvarlos. Quería correr hacia ellos, sacarlos de los escombros, arreglarlo. Pero mis piernas, no se movían. Me traicionaron. Les di la espalda y corrí. Corrí, dejándolos atrás, sus llamadas resonando en mis oídos. Elegí salvarme. Esos recuerdos, esas imágenes, se repiten en mi mente, una y otra vez. Como una película que se queda en bucle, lo veo una y otra vez, el momento en que le di la espalda, el momento en que abandoné a mi equipo. Me persigue, tanto en mi vida consciente como en mis sueños. No puedo escapar de él. Y ya no sé qué parte es real y qué parte es una pesadilla. Porque ambas son iguales. Ambas igualmente aterradoras. Permanece, en los rincones oscuros de mi mente, susurrándome. No puedes escapar para siempre, me dice. Pagarás el precio. Y sé, es verdad. El precio ya ha comenzado. Me atormento todos los días, culpándome por las decisiones que tomé, decisiones que ahora sé que me llevaron a tanto dolor. Me pregunto por qué sigo viva cuando John, David y tantos otros perdieron la vida. No merezco esta vida. No merezco ninguna apariencia de felicidad. Esta creencia se siente como una cuchilla afilada, cortando cada vez más profundamente en un corazón que ya está sangrando. Sé que me estoy hundiéndome en un abismo oscuro y frío, y no estoy segura de si quiero encontrar el camino de regreso a la superficie. Y entonces, como si eso no fuera suficiente, otra tormenta se desató sobre mí. No fue una tormenta de fuego ni un desastre natural, sino una tormenta que rugió dentro de mi propio cuerpo. Después del incendio forestal del mes pasado, mi cuerpo finalmente comenzó a rebelarse. Las horas que pasé inhalando humo dejaron mis pulmones en agonía, como si estuvieran siendo aplastados con cada respiración. Pero seguí adelante, como siempre lo había hecho. Habíamos salvado a una niña, de unos 5 años, perdida en el incendio. Su rostro estaba cubierto de tierra y hollín, sus ojos abiertos por el miedo, aunque ya no tenían fuerzas para gritar. La abracé fuerte, sintiendo su respiración débil y superficial contra mis manos mientras la entregaba al equipo de rescate. En ese momento, sentí un débil destello de luz atravesar la frialdad congelada durante mucho tiempo en mi corazón. Pero yo sabía, en el fondo, que ya no era la persona que solía ser. Cuando una rama ardiendo cayó y me hizo un corte profundo en el brazo, apenas lo sentí. Para un rescatador, esa herida no era más que un rasguño, pero para mi cuerpo fue la gota que hizo que la copa se desbordara. Todo el dolor, todo el sufrimiento que había enterrado en lo más profundo de mí, salió a la superficie y me desplomé. ¿Puedes creerlo? Incluso en el acto de salvar una vida, ¿puedes sentir que lo estás perdiendo todo? Me quedé allí sentada, entre el humo y las cenizas, sintiendo el peso de todo eso filtrándose en cada vena, en cada fibra de mi ser. Por primera vez en años, sentí miedo. No miedo al fuego ni al dolor,
sino miedo a no poder volver a encontrarme a mí misma. Y fue entonces, justo en ese momento, cuando comencé a preguntarme, ¿Dios realmente escucha mis oraciones? Al principio, fue solo un dolor de cabeza sordo, como una suave brisa en las sienes. Pensé que no era nada, solo el resultado de un día largo y agotador. Pero algunos dolores no pasan así como así. Crecen, se intensifican, se vuelven afilados y penetrantes, como 1000 agujas que se clavan en tu cráneo. A las 5 de la mañana, me acosté en mi cama, acurrucada de dolor, temblando. El dolor se extendió por mi cuello, mi espalda, apretándose alrededor de mi pecho como una serpiente que se enrosca alrededor de su presa. Busqué mi pecho, tratando de encontrar algo a lo que agarrarme. Mi respiración se volvió superficial y trabajosa, como si algo estuviera aplastando mi pecho desde adentro. Todo a mi alrededor, las paredes, la lámpara de aceite parpadeante en la mesa, comenzó a desdibujarse, girando en colores caóticos, formas que no podía reconocer. Mi latido del corazón se hizo más lento, débil y errático. Y entonces, los vi, Ion y David. Estaban de pie en las sombras, sus rostros tranquilos, sin rastro de ira o culpa. Solo sonrisas tristes, sus ojos profundos de comprensión, como si pudieran ver directamente dentro de mi alma. Me hicieron señas, instándome silenciosamente a unirme a ellos. Y luego, todo quedó en silencio. No había viento, ni tic-tac del reloj, ni el sonido de los latidos de mi corazón. Solo, silencio. Y entonces algo empezó a suceder. Comenzó como una sensación vaga, un sentimiento indescriptible que rápidamente comenzó a abrumarme, llenando mi cuerpo de una manera que no podía entender. Esto no era dolor. No. No era dolor en absoluto. En cambio, sentí compasión. Una compasión profunda e inquebrantable que atravesó la culpa y el dolor que había estado cargando durante tanto tiempo. En esa mirada, no vi nada más que comprensión, una comprensión que parecía abarcar cada herida, cada cicatriz, cada error que había cometido. Y entonces él habló. Su voz no era fuerte ni autoritaria. No era atronadora. Era tranquila, suave y, sin embargo, resonó profundamente dentro de mí, llegando a partes de mí que ni siquiera me había dado cuenta de que estaban rotas. Henry, dijo, llamando mi nombre como si fuera la cosa más natural del mundo. Has llevado esta carga durante demasiado tiempo. Es hora de dejarla ir. Intenté responder, pero las palabras se me atascaron en la garganta. ¿Cómo podía responder? ¿Qué podía decir para justificar todo el dolor, todos los fracasos, las vidas que no pude salvar, las que no pude proteger? Pero él ya lo sabía. Has vivido con el peso de la culpa, continuó, con su voz firme y llena de compasión. Te has castigado por cosas que no puedes cambiar. Pero no te guardo rencor por eso. Veo el amor en tu corazón, los sacrificios que hiciste y la fuerza que se necesitó para seguir adelante cuando todo a tu alrededor se estaba desmoronando. Las lágrimas brotaron de mis ojos. No había llorado en años, no así. Sus palabras fueron como un bálsamo, aliviando heridas que pensé que nunca sanarían. ¿Pero qué pasa con ellos?, susurré, apenas capaz de hablar. Juan, David y los demás, les fallé. Los abandoné cuando más me necesitaban. Jesús se acercó, la luz que lo rodeaba ahora era más brillante, más cálida. Henry, dijo, no los abandonaste por egoísmo. Eras humano, abrumado por el miedo y el dolor. E incluso en tus momentos más oscuros, tu corazón siempre estuvo con ellos. Ellos lo saben. Te han perdonado. Ahora, es hora de que te perdones a ti mismo. Lo miré, con el peso de todas mis emociones presionándome, incapaz de encontrar las palabras para explicar lo perdida que me había sentido durante tanto tiempo. No sé cómo, susurré. No tienes que hacerlo sola, respondió, con su voz firme y reconfortante. Estoy aquí para ayudarte. Siempre he estado aquí.
En ese momento, algo dentro de mí cambió. Era como si una cadena envuelta alrededor de mi corazón, una que había llevado durante tanto tiempo, finalmente se hubiera roto. El peso de la culpa, la desesperación, comenzó a levantarse, reemplazada por una paz que no había conocido en años. Por primera vez, me sentí libre, como si algo se hubiera limpiado de mi alma. Las figuras de John y David aparecieron una vez más, pero esta vez, eran diferentes. Estaban de pie, sus rostros serenos, ya no me atormentaban sino que irradiaban perdón, amor y comprensión. John dio un paso adelante primero, su expresión amable y firme. Está bien, Henry, dijo suavemente, su voz llena de calidez. Nunca te hemos culpado. Nunca lo haremos. Hiciste lo mejor que pudiste, y eso es todo lo que cualquiera podría pedir. David asintió, con una suave sonrisa en sus labios. Deja atrás el pasado, Henry. Es hora de que encuentres la paz. Mi pecho se agitó con emoción y no pude contener las lágrimas. Lo siento mucho, dije con voz entrecortada. Sonrieron, sus rostros llenos de gracia, y uno por uno, se desvanecieron en la luz, dejándome allí de pie con Jesús. Extendió su mano hacia mí, sus ojos llenos de comprensión. Ven, dijo, su voz llena de promesa. Todavía hay más para que veas, más para que entiendas. Tu viaje no ha terminado. Sin dudarlo, tomé su mano, sintiendo la calidez de su toque extenderse a través de mí. La luz a nuestro alrededor creció, más brillante y cálida, envolviéndome en una sensación de paz y amor que era diferente a todo lo que había conocido. No era solo luz, era vida, esperanza y redención a la vez. De repente, el pitido de los monitores, el zumbido de las máquinas y el olor estéril de una habitación de hospital reemplazaron la calidez de la luz que me había rodeado. Sentía el pecho pesado, la garganta seca y en carne viva, y me dolía el cuerpo como si lo hubieran aplastado y vuelto a armar. Parpadeé, desorientada. Los recuerdos de lo que había experimentado, la luz, la voz, la profunda sensación de amor, volvieron a mí como una ola, demasiado reales, demasiado vívidos para ser otra cosa que la verdad. No era un sueño. Una enfermera entró en la habitación, sorprendida de verme despierta. Señor Morgan, dijo, con una mezcla de alivio y asombro en su voz, está despierto. No estábamos seguros de si lo lograría. Traté de hablar, pero mi voz salió como un susurro ronco. ¿Cuánto tiempo? Has estado inconsciente durante casi 3 días, explicó, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Te desmayaste en tu casa. La inhalación de humo y la tensión en tu cuerpo casi te pararon el corazón. 3 días. Me pareció una eternidad y un instante a la vez. Quería contarle todo, explicarle lo que había experimentado, la luz, la voz, el amor abrumador que había curado heridas que no sabía que tenía. Pero ¿cómo podía explicar algo tan profundo? En cambio, asentí débilmente, agradecida de estar viva, pero muy consciente de que el hombre que se había desplomado en esa casa fría y oscura ya no era el mismo. Yo había cambiado profunda y fundamentalmente. Mientras la enfermera ajustaba las máquinas y me controlaba los signos vitales, descubrí que mi mirada se dirigía hacia el techo, las duras luces fluorescentes contrastaban marcadamente con el calor que acababa de sentir. Pero incluso mientras el ambiente estéril me rodeaba, sabía que la luz que había experimentado no se había ido. Estaba dentro de mí, ahora era una parte de mí, una parte de mi alma. Y eso, me di cuenta, era suficiente. Mientras yacía allí, con el dolor y la confusión aún nublando mis pensamientos, susurré una oración de gratitud que no surgió de la desesperación, sino de lo más profundo de mi alma. Gracias, dije con voz temblorosa. Gracias por darme otra oportunidad. Lo decía con más sinceridad de la que podía expresar con palabras. En ese momento me di cuenta de que me habían dado más que una segunda oportunidad de vivir. Me habían dado un propósito, una misión. Ya no me permitiría vivir en la oscuridad de mi pasado.
Estaba destinada a llevar la luz que había encontrado a quienes todavía estaban perdidos en sus propias sombras, a mostrarles el amor, la esperanza y el perdón que me habían mostrado a mí. El camino que tenía por delante era incierto y sabía que las cicatrices, tanto físicas como emocionales, permanecerían. Pero ya no las sentía como cargas o cadenas. Eran recordatorios del viaje que había recorrido, las lecciones que había aprendido y la gracia que había recibido. Acostada allí en la estéril habitación del hospital, hice una promesa, no solo a mí misma, sino a Dios. Viviría no solo para mí, sino para los demás. Compartiría mi historia, sin importar lo increíble que pareciera, porque sabía que traería luz a alguien, en algún lugar. El camino hacia la redención era largo, pero ya no tenía miedo. Había encontrado la fuerza para caminar, paso a paso, llevando la antorcha de esperanza que él había puesto en mis manos. Las vías intravenosas me envolvían como una telaraña fría y el olor estéril del antiséptico llenaba mis fosas nasales, haciéndome sentir náuseas. Mi entorno parecía familiar y extraño a la vez, como si hubiera regresado a un mundo que alguna vez pensé que había dejado atrás para siempre. Una voz me sacó de mi confusión. Un hombre con una bata blanca de laboratorio se acercó a mi cama. Su rostro estaba cansado, pero sus ojos brillaban con una alegría que no podía entender del todo. Señor Morgan, está despierto, dijo, con la voz temblorosa por la emoción. Es realmente un milagro. Lo miré, sintiendo todavía como si todo estuviera suspendido en una neblina irreal. No podía comprender lo que acababa de suceder, por qué estaba aquí o por qué todo se sentía tan vacío y desorientador. Continuó hablando, con la voz temblorosa mientras explicaba. Una vecina, la anciana señora Emily, me había encontrado inconsciente en mi casa y pidió ayuda. Había dejado de respirar. Mi corazón había dejado de latir. Los médicos habían hecho todo lo posible, pero ni siquiera ellos habían creído que sobreviviría. Y entonces, inexplicablemente, mi corazón empezó a latir de nuevo. Lo llamamos una recuperación milagrosa, dijo el médico, con lágrimas en los ojos. Me quedé allí, en silencio. ¿Milagroso? No. Sabía lo que realmente había sucedido. Había visto la luz. Había oído su voz. Se me había dado una oportunidad, no solo de vivir, sino de cumplir la misión que él me había encomendado. Pero mientras yacía allí, con el peso de la impotencia presionándome, con el cuerpo dolorido y la mente nublada por el caos, no tenía idea de cómo llevar a cabo esta misión. Solo sabía que tenía que empezar. En ese momento, justo donde había regresado. Recordé cada momento de mi experiencia cercana a la muerte, el encuentro con Jesús, sus ojos llenos de compasión y comprensión, y los 3 mensajes de salvación que me había confiado. Todo seguía tan vívido, como si acabara de suceder, pero también distante, como un sueño que no estaba segura de poder alcanzar de nuevo. Ahora entendía claramente cuál era mi propósito. Tenía que vivir una nueva vida, no solo para existir de una manera cansada y a medias, sino para amar, servir y llevar la luz que había encontrado a otros que todavía estaban perdidos en la oscuridad. Mi viaje no había terminado, solo había comenzado. Comencé a buscar el perdón, y en el camino, aprendí a perdonar. Pasé más tiempo con mi familia, mis amigos y las personas de las que alguna vez me había distanciado. Cada momento con ellos ahora se sentía precioso. Compartí con ellos el amor y el cuidado que nunca antes había entendido realmente. Y supe, en lo profundo de mi corazón, que este era solo el comienzo de la vida que estaba destinada a llevar. Comprendí que el amor es el hilo que nos une a todos. Es una fuente inagotable de fuerza, capaz de superar todas las dificultades y desafíos que la vida presenta. Para amar verdaderamente a los demás, tenía que empezar por mí misma. Necesitaba aprender a amarme a mí misma primero. Así que comencé a compartir mi historia, no como una heroína, sino como una persona que una vez se había extraviado, había soportado el dolor y ahora estaba encontrando la luz de nuevo, encontrando el camino de regreso a casa.
Comencé a contárselo a todo aquel que quisiera escucharme, familiares, amigos, desconocidos y cualquiera que se acercara a mí con curiosidad, dudas o anhelo de fe y esperanza. Les conté sobre mi encuentro con Jesús, la inmensa luz, el amor incondicional y la paz absoluta que sentí en ese mundo espiritual. Compartí los 3 mensajes de salvación que recibí. La oración no es solo un conjunto de palabras vacías, sino una acción vibrante, es mi forma de enfrentar la vida todos los días. Abraza el sufrimiento con alegría y comparte el amor de Dios con quienes te rodean. No se trata de enseñanzas dogmáticas, sino de filosofías de vida y guías prácticas que han cambiado mi vida. Las respuestas que recibí fueron muy variadas. Algunas personas se emocionaron tanto que lloraron. Otras se sentaron a reflexionar, hicieron preguntas escépticas o descartaron mi historia como una ilusión. Sin embargo, a pesar de las diferentes reacciones, la mayoría pudo sentir la sinceridad, el coraje y el amor ilimitado en lo que compartí. Muchos se acercaron a mí para compartir sus dificultades, dolor y pérdidas. Me dijeron que mi historia les había brindado consuelo, esperanza y motivación. Para ellos, yo no era solo una narradora de historias, sino una amiga, una maestra y una compañera en sus propios viajes para encontrar el sentido de la vida. Vi en sus cartas a personas que habían estado perdidas, pero que a través de mi historia habían encontrado la luz. Dijeron que mis palabras las ayudaron a creer en cosas mejores, en una vida con más sentido. Los mensajes de oración, de aceptar el sufrimiento con alegría y de compartir el amor de Dios se extendieron por todas partes. Tocaron corazones, sembrando semillas de amor y esperanza donde quiera que iban. He recibido muchas palabras de agradecimiento e historias de cambios positivos de personas de todo el mundo. A través de todo esto, he llegado a entender algo profundo: cuanto más doy, más recibo, más de lo que jamás podría imaginar. No se trata de regalos materiales, sino de alegrías sencillas, emociones genuinas y conexiones profundas con los demás. La verdadera felicidad no se encuentra en cuanto recibimos, sino en cuanto damos y compartimos. La vida no es una carrera para recolectar, sino un viaje para dar, difundir alegría y animar a los demás. Hay momentos en los que me siento cansada, incluso agotada. Ya no tengo la misma energía o libertad de movimiento que antes. Pero he aprendido a aceptarlo, aunque no ha sido fácil. Todos los días me enfrento a desafíos, pero no dejo que me derroten. En cambio, miro hacia el futuro, creyendo que todo puede mejorar si sigo intentándolo. La vida es un viaje sin fin, lleno de altibajos, tristezas y desafíos. Pero he llegado a comprender que estos desafíos son los que construyen la fuerza y fomentan el crecimiento. He cruzado la muerte, he superado el dolor y ahora veo todo desde una perspectiva diferente. El amor y la confianza se han convertido en el faro que guía mi camino, ayudándome a encontrar la paz y a levantarme cada vez que tropiezo. Sé que mi viaje está lejos de terminar. Cada día descubro nuevas lecciones y pequeños momentos maravillosos. Creo que cada uno de nosotros puede escribir su propia historia, una historia llena de esperanza, significado y amor. La pregunta no es cuánto tiempo vivimos, sino cómo vivimos. ¿Tenemos el coraje de enfrentar las dificultades, superar los desafíos y encontrar nuestra luz? ¿Somos lo suficientemente generosos para amar, perdonar y compartir esperanza con quienes nos rodean?